¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si los personajes de tus historias favoritas vivieran en un mundo completamente distinto? Los AOS, o universos alternativos, son una de las formas más creativas y fascinantes de explorar nuevas versiones de personajes y tramas que ya conocemos. En lugar de seguir la historia original, los AOS nos permiten imaginar escenarios donde todo puede cambiar, desde la personalidad de los personajes, sus roles, hasta el entorno en el que se desarrollan. Ya sea un universo donde los héroes se vuelven villanos, donde la tecnología es mucho más avanzada, o incluso donde las reglas de la realidad son distintas, los AOS nos ofrecen un espacio infinito para la imaginación. En este video, vamos a sumergirnos en qué son exactamente los AOS, cómo surgieron, y por qué han capturado la atención de tantos fans alrededor del mundo. También te mostraré algunos ejemplos populares y te daré consejos para crear tus propios universos alternativos. Prepárate para expandir tus horizontes y descubrir el poder de la creatividad sin límites. La anterior sección fue redactada por ChatGPT. Es un ejemplo de lo que vamos a ver el día de hoy. Dentro del Internet se han acuñado varios términos para hacer referencia a nuevas ideas que, por uno u otro motivo, no se había podido realizar. Uno de los más interesantes tiene que ver con el mundo del fanfiction. Las siglas AO se han ocupado en varias historias. Si escribo las siglas en el buscador de fanfiction.net aparecerán más de 400.000 resultados. Aunque es un concepto simple de comprender, hay que saber que puede tener muchas aristas que tomar en cuenta al momento de plasmar las ideas. Así AO son las iniciales en inglés para universo alternativo, una historia donde se cambia un rasgo para presentar una realidad totalmente diferente a la que conocemos. Digo que la primera parte fue un ejemplo, pues podría representar cómo introduciría el tema si redactara mis vídeos con inteligencia artificial, utilizara algún otro avatar, editará de manera diferente, entre otros cambios. Así que en el vídeo de hoy, por medio de dos ejemplos de fanfics, uno bueno y otro malo, trataré de profundizar lo que realmente significa generar una AO. Me limitaré a hacer un resumen de Magin Mortal, el más que conocido fanfic de Harry Potter gótico, y una creepypasta de Undertale. Analizando qué nos dice cada uno entenderemos más a profundidad este mundo. Voy a iniciar con la historia más reconocida. Aunque todo el lore que rodea a la historia llega a ser muy interesante, pues no se sabe quién es la autora, o autor, si es una historia escrita en broma o no, entre otras cuestiones. Otra advertencia que debo hacer es que no voy a resumir toda la historia. Todo está tan mal escrito que, con mi nivel de inglés, no logro entender la mayoría de cosas que Tara, la escritora, nos presentó. Ahora bien, este es considerado como el peor fanfic de la historia del Internet. ¿Pero por qué deberíamos hacerle caso a esta historia? Veamos qué tal es la trama. Esto va a ser fantástico. Bueno, esta es la historia de Ebony Darkness de Mensa Wei, una joven que es bruja y una vampiresa. Como todo miembro de Slytherin es una satanista, una Mary Sue, lo más importante de todo, gótica. Aquí veremos sus aventuras por Hogwarts y sus alrededores. Por ejemplo, veremos el momento en el que conoció al amor de su vida, Draco Malfoy, otro gótico con el que fue a un mosh en un concierto de Simple Plan. Ya saben los de la intro de Scooby-Doo. Pero no es todo, ya que se integrará un nuevo punto a esta historia de amor, Vampiro. ¿No conocen a Vampiro? Es el personaje más importante de Harry Potter. Vampiro es un apodo por su gusto por la sangre, ya que se trata del mismísimo Harry. Así iremos conociendo más personajes de este fantástico universo en su faceta gótica, como Diablo, es decir Ron, no el antagonista de JoJo's, o Bloody Mary, Hermione. Además, seremos testigos de una serie de situaciones peligrosas y reales como intentos de suicidio, peleas con armas, acoso y Dumbledore gritando hijos de puta. Bueno, más que un resumen, esta es una sinopsis. Tratar de resumir toda la locura que tiene esta historia en pocas páginas no es fácil. Para resumir bien Magin Mortal debería dedicarle su propio vídeo. Son muchos elementos, la mayoría ilegibles por el torrente de descripciones de moda gótica, el hecho de que todos los personajes parezcan una extensión de Ebony y que esta a la vez parezca una autoinserción de la autora, si es que esta historia resulta no ser un troleo. ¿Por qué digo esto? Me gustaría recomendar vídeos en español, pero existen más de 2 horas de vídeos de youtubers de habla inglesa donde investigan y teorizan sobre esta historia. Es tan cliché, es tan mala, es tan ilegible en su final que nunca sabremos las verdaderas intenciones detrás de esta historia. Aún así, esta discusión es irrelevante para este vídeo.
Sea un fanfic serio o no, representa un universo gótico que nos servirá como mal ejemplo para entender este fenómeno. Ahora, antes de que digan nada, soy consciente de que todo el tema de los AUs de Undertale fueron un meme cuando el fandom estaba más activo. Pero les prometo que este será un buen fanfic, creepypasta, bueno para los que quieran una profundización de la forma en la que diferencio fanfic y creepypasta pueden encontrar mi opinión en este vídeo. Siento un déjà vu. Lo importante es que como un buen ejemplo de AU les traigo esta historia que podrán encontrar en la descripción de este vídeo. Igualmente les daré un poco de contexto antes de empezar con el resumen, pues la historia dura menos de 9 minutos y no existe mucha trama para resumir. Si nos fijamos en el título del vídeo veremos que está marcada como la parte 1 de una historia que, por su final, se nota que pretende seguir. Pero, si entramos en el canal de la autora, veremos que no llegó la continuación. Como dijo la escritora de esta historia, es un proyecto en el que aún piensa. Pero bueno, ya fue mucho contexto. Esta es una historia simple, pero eso no significa que no sea trágica. Toda la historia transcurre como el monólogo interno de la protagonista. ¿Qué es lo que nos va narrando? Su determinación por seguir aferrándose a la vida. ¿Recuerdan el inicio de Undertale? No la parte de la narración, aunque esa tiene algo de relevancia en la historia, sino cómo nos adentramos a las profundidades. Aquí las cosas salen mal. ¿Cómo podría salir mal? Bueno, piensen en la caída y que unas cuantas flores no son lo suficientemente blandas como para frenar de buena manera a un cuerpo humano. No voy a revelar más al respecto, pues prefiero que vayan al link que está en la descripción y disfruten de la historia y la forma en la que está escrita. Como dijo Dross sobre Luna de Plutón. Sé que te va a encantar. Bueno, aunque haya dicho poco de la historia, ya con esto podría explicar sobre por qué lo considero como un buen fanfic. De todas maneras, es bueno recalcar algo. Aunque no se nombra en algún momento quién es la protagonista de la historia, por los tags que nos dejó la autora podríamos pensar que es Chara. No recuerdo mucho del lore de Undertale, pero sé que Chara es la primera de los humanos que bajaron. Aún así, hay que tener muy presente el tema de la determinación en la obra. Aunque no expliqué mucho de los fanfics fue lo suficiente como para entender el tema de los AUs. Solo nos queda entender unos términos antes de seguir con el vídeo y explicar por qué escogí estas obras. Si queremos entender la metafísica de los AUs, un concepto más que útil es esencia. Memes de Tablos y Dragon Ball aparte, es interesante pensar a qué se refiere este mismo. Pero será más útil y fructífero si iniciamos con la vista en otro concepto, el de campo lógico. Partimos desde un análisis lógico y desde ahí podremos explicar cómo vamos a entender la esencia de las cosas. Si queremos hablar del campo lógico debemos partir por Wittgenstein. Su producción filosófica se divide en dos obras principales: su Tractatus Logico Philosophicus y sus investigaciones filosóficas. Veremos todo desde la perspectiva del primer Wittgenstein, pues, según algunas interpretaciones de su Tractatus, podemos encontrar una gran cantidad de temas como la lógica, teoría del conocimiento, teoría del lenguaje y una metafísica de la cual vamos a partir. Para Wittgenstein el mundo se divide en cosas, así inicia su Tractatus y más adelante nos dice: cualquier cosa está, por así decirlo, en un espacio de posibles estados de cosas. Puedo representarme vacío ese espacio, pero no la cosa sin el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Creo que un ejemplo ayudará a clarificar esto que explica el filósofo de Viena. Piensen en su cama cómo es. Si pudiéramos escuchar sus respuestas veremos que cada cama es diferente, en tamaños, formas y colores. Pero existe algo común. Una cama puede hacerse de muchas formas y colores, puede ser de madera, paja, cartón o del cuchao. Y, siempre que haga lo que una cama debe hacer, será una cama. Existen un montón de posibilidades, pero en el mundo debe presentarse una sola. Esto no anula que las otras posibilidades sean menos reales, simplemente constata que de todas las opciones lógicamente posibles quedó una en particular. Décadas después, un filósofo inglés, Saul Kripke, publicó una serie de conferencias en un libro llamado El nombrar y la necesidad. Aquí, partiendo del análisis lingüístico, termina presentando un ejemplo de lógica modal con consecuencias metafísicas. ¿Pero qué es la lógica modal? Primero recordemos que la lógica es la disciplina que analiza las formas correctas del razonamiento. Así, la lógica modal es una rama de la misma que analiza el razonamiento no solo en este mundo, sino que en otros mundos posibles. Así que Kripke se pone a pensar en una cuestión interesante. ¿Qué tanto afectan los cambios en la definición y nombramiento de las cosas?
Por ejemplo, expresiones como el dueño de este canal no son designaciones que funcionen en cualquier mundo posible, pues esta cuenta pudo haber sido creada por mí, por ti o por Jesús que está ahí. Aquí es donde Kripke presenta su teoría de los designadores rígidos. ¿Y cuáles son estos? Son las palabras que se refieren a sus objetos en todos los mundos posibles. Por ejemplo, la palabra oro hace la referencia al mismo objeto en todo mundo posible, pues requiere ciertas características para que esta palabra designe al objeto. Es este último punto el que nos ayuda a pasar del campo lógico, es decir, el campo de posibilidades lógicamente congruentes, al tema de la esencia. ¿Pero a qué se refiere esta palabra? Muchos filósofos tienen interpretaciones diferentes sobre estas, hay definiciones más rígidas, otras centradas más en procesos históricos y otros que niegan la viabilidad de la misma para elaborar una buena teoría. Para mí una de las mejores tiene que ver con la idea de designador rígido de Kripke. Tenemos un campo de posibilidades, pero ¿qué hace que un libro pueda ser un libro a pesar de todo? Son estas características que componen al designador rígido lo que produce una esencia, unas pequeñas características que hacen que un objeto o persona sea ese objeto o persona sin importar cualquier tipo de modificación que se le pueda hacer. Finalmente, solo me queda explicar cómo esto nos ayudará a entender el tema de los AUS. Para empezar, debemos proponer una idea simple: ¿qué es lo que tienen en común ambos relatos? Como hace referencia al término de universo alternativo, entendemos que se buscan variaciones en lo que es el universo que ya vemos. Esto es lo que habíamos dicho, pero profundizando en el tema vemos cómo los cambios menores afectan al desarrollo y personalidad de los personajes. Así, por ejemplo, el hecho de que las flores no fueran lo suficientemente suaves como para amortiguar la caída implica que hay muchos eventos de la historia de Undertale que nunca ocurrirán, pues Chara podría morir sin conocer a la mayoría de personajes. Mientras que haber introducido la moda gótica a Hogwarts ayudó a moldear la personalidad de los protagonistas. Cambiando los intereses, Harry pasó de ser un chico noble a un bisexual amante del sabor de la sangre humana. Todo hasta aquí parece evidente. Puedo crear una historia con personajes de otras personas, puedo cambiarles las cosas que quiera y, como es una ficción de y para fans, no habrá mayor problemática. Pero recordemos el concepto de campo lógico. Dentro del universo de Harry Potter puede existir una infinidad de posibilidades. El mundo mágico de Hogwarts podría pasar a ser el hogar de adolescentes góticos, traficantes de droga o cristianos radicales. Todo eso entra dentro del campo de posibilidades que no es lógicamente incompatible. ¿Podría generar un universo de Harry Potter sin magia? Pareciera que este último elemento es indispensable para la creación y mantenimiento de este universo vasto y grande. Y es justamente esta última pregunta la que explica la importancia de la idea de la esencia. Existen filósofos, como por ejemplo Jean Paul Sartre, que niegan la existencia y practicidad de un concepto de esencia humana. Pero el caso de la ficción es diferente. Mientras que una persona de carne y hueso es una entidad compleja, los personajes ficticios provienen de arquetipos y tratan de tener una personalidad y características reconocibles. Es más fácil ver la esencia de Chara que la esencia de tu vecino. Pero recordemos que una de las formas que teníamos para averiguar la misma tiene que ver con el trabajo de Kripke. Si la palabra puede describir el sujeto en todos los mundos posibles, entonces es un designador rígido. La pregunta es en cuál de estos universos la variación es tanta, pero no se pierde el personaje. Si bien la historia cambia, en la creepypasta de Undertale se mantiene una idea clara y concisa: la determinación. Es decir, a pesar de las múltiples variaciones y alternativas que se exploran, lo esencial, lo más primordial de la historia se mantiene. Entonces, ¿qué diferencia una historia de la otra? Ambas explican universos distintos, pero no de la misma manera. La historia de Undertale mantiene los elementos esenciales, pero, de igual manera, toma el campo lógico que escribió Toby Fox y lo moldea buscando otras historias que pudieron haber sucedido sin caer en el delirio. Por el otro lado, Magia Inmortal varía tanto las personalidades de los personajes que parece que se vuelven una extensión de la autora. El universo es tan alternativo que podríamos eliminar algunos nombres y veríamos una historia totalmente nueva. Eso no es un buen AU presenta una historia que pudo haber sido canónica, pero que varía para explorar las posibilidades lógicas que no rompen con la esencia de la obra original. Antes de despedirme quisiera decir que este vídeo nació de la sugerencia de mi novia, así que si tienen una idea déjenla en los comentarios. Pero esa es solo mi opinión, así que les agradecería que ustedes dejen sus impresiones en los comentarios. Sin más por el momento me despido. Buenas noches.